Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Bueno, como saben, estoy haciendo esta serie de videos que mi idea, mi iniciativa es intentar transmitirles a ustedes a través de muchas cosas que he leído a lo largo de estos últimos años, consejos de otros escritores y además experiencias personales sobre cómo aprender a escribir. Como dije en el anterior video, vamos a ir paso a paso desde el momento inicial, desde el momento cero, y vamos a ir pasito a pasito hasta llegar al momento de que el libro está terminado e incluso a lo último podemos hacer un capítulo exclusivo con el tema de mandar manuscritos a editoriales y toda esta cuestión. En caso de que no hayan visto el primer capítulo, obviamente se los recomiendo porque este vendría a ser como la continuación de ese, ¿no? Entonces es importante que vean el primero. Entonces, en caso de que ya tengan 3, 5, 2 ideas o 2 personajes, ahora toca dar el siguiente paso. Ustedes me preguntarán qué es lo que sigue, qué es lo que hay que hacer ahora. Bueno, yo les digo, primero suscribirse, obviamente, para estar al tanto de esta serie de videos que, como digo, van a ser mínimo 9 o 10. Ponerle me gusta, comentar y, bueno, arranquemos con lo siguiente, que es la estructura. Es importante aclarar que la estructura se tiene que ver prácticamente en paralelo con otros dos conceptos que son la creación de personajes y la creación de un mundo. Digo que se tienen que ver en paralelo porque a medida que vayamos viendo algunas técnicas de cómo armar la estructura, que vendría a ser como la columna vertebral que te permite unir toda la historia del punto A al punto Z. Sin embargo, obviamente voy a tratar estos 3 temas en 3 videos por separado para hacer específico en cada uno. Entonces, bueno, sin hacer muchos más rodeos, dejo en claro que acá no vamos a ver mucha teoría. No es la idea de enseñarles cómo que es una estructura y toda la cuestión teórica. Para eso hay muchos libros, hay otros videos, hay podcasts que se los voy a dejar en la descripción. Pero la idea es darle unas pinceladas general a nivel teórico, que es la estructura, cómo se conforma, cuál es la estructura básica de prácticamente cualquier historia. Y después quiero darle técnicas, consejos, ayuda de cómo poder empezar a armar esa estructura poco a poco. Hay que entender, y esto probablemente si a ustedes les gusta mirar este tipo de contenido, han escuchado mucho, que un escritor o una persona que se está convirtiendo en escritor, dependiendo cómo se encare su historia, se lo va a dividir en 2 grupos muy diferenciados. Tenemos el escritor arquitecto y el escritor brújula. El escritor brújula es aquel escritor que tiene, como digo, una idea inicial y empieza a escribir y no sabe a dónde lo va a llevar. Puede tener alguna idea general, puede tener en su cabeza, por ejemplo, el final, puede tener armado un par de personajes, pero todo el resto va a ir surgiendo a medida que va avanzando la historia. Y obviamente, más allá de que dependa de cada uno, este es un tipo de escritura que si recién están arrancando, no se las recomiendo, porque al principio puede ser muy liberadora, puede ser muy satisfactoria el hecho de quiero expresar libremente la historia y no tener limitaciones. Pero va a llegar un momento que van a ir por una tercera parte del libro, por la mitad del libro, y se van a caer en un callejón sin salida, o de repente no van a saber cuál va a ser el siguiente punto para llegar, y se van a trabar, se van a frustrar y van a dejar el libro. Entonces yo lo que les recomiendo como primer consejo del video es que, teniendo en cuenta estas dos, elijan la segunda, al menos al principio. Después, a medida que van avanzando, van encontrando su propia metodología. Y el segundo ejemplo es a lo que se llama el escritor arquitecto. Es aquel escritor que antes de empezar el libro tiene todo más o menos planeado. Estamos hablando de puntos generales. Tiene armados los personajes, una planilla con cada personaje. Tiene armado en general cómo va a funcionar el mundo, cómo son las reglas de ese mundo. Y ahí recién se sienta a escribir. Entonces todo el tiempo sabe hacia dónde se está dirigiendo. Bien, habiendo dicho esto y haciendo estas pequeñas aclaraciones, ustedes se preguntarán ¿qué es la estructura? La estructura básicamente es, como digo, la columna vertebral de toda la historia. A mí me gusta ver como una línea en donde hay diferentes puntos separados por espacios y cada uno de esos puntos conforman lo que es la estructura. Entonces, cuando se sienten a escribir, después más adelante, cuando vayamos por el 5º o 6º capítulo, esos puntos lo que van a hacer es como guía hacia desde dónde tienen que partir y hacia dónde tienen que llegar. Otro ejemplo, para que sea un poco más gráfico, para que entiendan lo que se trata una estructura, es, supongamos una persona entra a una cueva, va caminando y cada cierto tiempo tiene que decidir qué camino tomar. Se le abre el panorama y tiene diferentes 3 puertas a las cuales elegir y tiene que elegir una de las 3. Dependiendo cuál elija, el lugar al que va a llegar después al final va a ser totalmente distinto. Entonces, obviamente, si vos no sabés cuál de esas 3 puertas tenés que elegir, vas a elegir al azar
y va a llegar un momento que vas a estar girando en círculos. En cambio, si vos antes de empezar tu trayecto, antes de empezar tu historia, sabés a dónde te estás dirigiendo, es mucho más probable que cuando llegues al cierre todo tenga su coherencia, todo sea como un círculo que se cierra, la historia te quede satisfecha, no tengas agujeros, no tengas contradicciones, los personajes han evolucionado de la manera que querían, el mundo ha evolucionado de la manera que querían y vas a quedar contentito con tu historia. Habiendo aplicado lo que es la estructura, hay que entender que la estructura de prácticamente toda historia siempre es la misma, seguro lo han escuchado en el colegio un montón de veces. Inicio, nudo y desenlace. Obviamente que se pueden encontrar ejemplos en donde esta estructura que parece rígida, que parece sistemática, no se corresponde. Hay veces que hay películas que comienzan por el final y después te llevan al inicio y te explican cómo llegamos a ese final. Pero como digo, si aún no se tienen firmes las bases, lo básico, es un error ir a algo más allá. Obviamente que después cuando tengan todo lo básico ya firme y lo hayan entrenado, lo hayan practicado, después todas estas cuestiones las pueden combinar y pueden hacer una historia totalmente original y sacada de lo que se conoce como lo básico, la caja. Pero como digo, como acá estamos recién iniciando, es importante, así como antes le he dado el consejo de que sean escritores arquitectos al principio y no escritores brújula, el segundo ejemplo que le doy es que a la hora de planificar su historia, respeten lo más posible esta estructura: inicio, nudo y desenlace. Entonces ahora ustedes me preguntarán, ¿qué es el inicio? ¿Qué es el nudo? ¿Y qué es el desenlace? Voy a dar una explicación sencillita, rápida. Probablemente ustedes consciente o inconscientemente sepan, digamos, a qué se refiere cada uno de los tres, porque como digo, el 95% de las historias, de las series, de las películas, de los libros, tienen esta estructura, ¿no? Y es fácil definirlo, ¿no? El inicio es donde el escritor le presenta al lector lo que es el mundo, digamos, por ejemplo, no sé, esta ciudad se sitúa en Nueva York, entonces ya de entrada uno inconscientemente, aunque no se lo expliquen, saben cómo son las reglas del juego. No es lo mismo una Nueva York en el año 1900 que en el 2022. Entonces lo que es lugar y espacio lo definís al inicio y también introducís no todos los personajes, pero sí los personajes más importantes. Que Juan Pepito vive en la ciudad de Nueva York y de repente se entera que su novia falleció en un accidente raro y de repente aparece un detective que es el que va a investigar el caso, pero ese detective tiene misterios por detrás y a su vez introducís 2 o 3 personajes importantes y listo. Luego de eso obviamente viene el nudo. Sucede algo que hace que el personaje salga de su zona de confort y empieza lo que es el conflicto. Y el conflicto, el nudo, es lo que suele durar la mayor parte de la historia, porque es donde está toda la chicha, donde está toda la diversión. Y después, a lo último, cuando todo el conflicto, qué sé yo, que entran, que salen personajes, que se van resolviendo misterios, que van apareciendo incógnitas, cuando llega un momento que la historia se va a encaminar hacia una solución, sea positiva o sea negativa, en el momento de quiebre en que uno dice, ah, bien, esto está llegando a su fin, ahí empieza lo que es el desenlace, y obviamente el desenlace es también una partecita chiquita, los últimos capítulos, que lo que engloban el final, ¿no? Pero algo muy importante que hay que recalcar son lo que son los puntos de giro, lo que se llaman los puntos de giro, los puntos de quiebre, los giros argumentales, y es que cada una de estas 3 etapas, inicio, nudo, desenlace, están separadas por un momento clave. O sea, siempre hay un momento clave que cambia algo en la historia, que cambia algo en el mundo o en los personajes. Entonces es donde uno entiende que ha cambiado de una etapa a la otra. Como digo, por lo general, del inicio al nudo, hay algo que sucede que hace que el personaje salga de su zona de confort, tenía una vida normal, medianamente normal dentro de las reglas del mundo. Sucede algo que lo hace salir de su zona de confort. Y salir de su zona de confort no se refiere a salir de su casa, por ejemplo, o de su ciudad. Puede ser incluso dentro de su misma ciudad. Pero hay algo que le cambia el eje, hay algo que lo incomoda y lo hace entrar en acción. Lo mismo pasa con del nudo al desenlace. Hay un punto clave, hay un punto de no retorno en donde indefectiblemente la historia se va a terminar acabando, ya sea positiva o negativamente, ¿no? Es como una bola que cae en la pendiente y llega un momento que agarra tanta velocidad que termine bien o termine mal, en algún momento va a terminar en algo. Entonces, a partir de ese punto vos entendés que comienza el desenlace. Y esta palabra es muy importante y métanse en la cabeza, es el punto de no retorno. ¿Por qué se le llama punto de giro o punto de no retorno? Es porque en el momento que sucede estos puntos claves
y se cambia de una etapa a la otra, se le llama no retorno por eso, porque el personaje ya no puede volver a su situación inicial. Pongamos el ejemplo de Breaking Bad, y perdón si alguien no la vio, pero bueno, voy a entender que la mayoría sabe cómo va la historia. Breaking Bad, como la mayoría de las historias, tiene un inicio, un nudo y un desenlace. El inicio es lo que nos presenta a Walter White, nos presenta a Jesse Pinkman, entendemos cómo es Jesse Pinkman, que es un chico rebelde, que no le gusta estudiar mucho, que está metido en pequeños conflictos. Por otro lado tenemos al Walter White, que parece ser un hombre de familia común y corriente, que tiene su familia, que tiene su hijo. A su vez nos presentan el cuñado, que tiene ciertas peculiaridades, la familia del cuñado. Entonces ahí ya de entrada nos presentaron a los personajes principales, que como digo no son los únicos porque después se van agregando más, y nos presentaron las reglas de un mundo. Es un mundo ambientado más o menos en el inicio del siglo XXI, en una ciudad de Estados Unidos que tiene ciertas características, y listo, ese es el punto de inicio. ¿Dónde comienza el nudo de la cuestión? Fácil, es como cuando Walter White se entera que tiene cáncer. ¿Por qué es importante este punto? Primero porque, como digo, hace que el personaje salga de su zona de confort. De repente Walter White sabe que él, si se va y quiere dejarle un buen pasar económico a su familia, tiene que hacer algo. Ya hay una incomodidad que lo hace al personaje moverse. Y a su vez, como digo, es un punto de no retorno porque Walter White es imposible que vuelva a su estado inicial. Una vez que comienza el viaje, ya no puede volver a ser el Walter White que era el inicio, un padre de familia común y corriente. Ya después de eso nada va a ser lo mismo. Después comienza, como digo, el nudo que cubre gran parte de la historia, como casi siempre. Y de repente el desenlace comienza cuando la bola empieza a caer bajo la empinada. Es cuando Walter White asume que es Heisenberg. Porque en ese momento nuevamente tenemos un punto de no retorno. Hasta antes de ese momento Walter White podía decir, bueno, dejo todo esto, vuelvo, no puede volver al inicio, pero vuelvo a tener una vida normal. Pero en el momento que se pone el sombrero y asume que es ese personaje, ya no hay retorno. Ya, o sea, su final va a ser o convertirse en el jefe de la droga o, digamos, morir. Y así podemos encontrar estos ejemplos en prácticamente, como digo, cualquier historia, Señor de los Anillos, Harry Potter, Star Wars. Y ese es el primer consejo que les doy para empezar a interiorizar esto de la estructura, es que cada vez que miren una película, miren una serie, lean un libro, estén inconscientemente o conscientemente, como ustedes quieran, tratando de diferenciar dónde termina el inicio, dónde empieza el nudo, dónde termina el nudo y dónde empieza el desenlace. Y traten de determinar los puntos de giro o los puntos de no retorno que hacen que esas etapas cambien. De esta manera lo van a ir interiorizando hasta que directamente lo naturalicen y lo tengan clarísimo. Lo segundo que tienen que hacer a nivel práctico es, bueno, bien, ya lo sé, lo pude identificar en historias ajenas. Ahora vayamos a la historia que quieren escribir ustedes. Van a tener que definir, antes de empezar a escribir, antes de cualquier cosa, definir cuáles van a ser los 3 puntos claves. A mí me gusta ver estas cuestiones como una línea, ¿no? Como una línea recta, aunque realmente después la historia no es recta, pero para visualizarlo, en donde es una línea donde hay 4 puntos. Y vamos a llamar esos puntos A, B, C y D. A es el inicio de la historia, la primera palabra. B es el punto que hace cambiar el inicio al nudo. El punto C es del nudo al desenlace y el punto D es directamente el final, es la última palabra. Supongamos que ustedes quieren contar una historia de un profesor que vive en la ciudad de Londres en la época de los 80, tiene una vida normal, un trabajo normal. Si nosotros nos quedamos solamente con eso, no tenemos una historia. Va a llegar un momento que no vamos a saber qué escribir porque es aburrido, es insípido. Entonces tenemos que pensar en base hacia donde nosotros queremos llegar, cuál es el punto de no retorno. Por ejemplo, tiene una novia y a la novia tiene un accidente medio sospechoso. Que el personaje principal sospecha que realmente no es un accidente, sino que alguien intentó asesinarla. Entonces, ¿cuál va a ser el punto de no retorno? Y el fallecimiento de la novia. Porque no hay manera, no hay forma de que el personaje principal después de eso vuelva a su estado inicial. Y más aún si sospechas que la asesinaron, porque ahí eso va a motivar al personaje principal que empieza a emprender acciones para descubrir qué le sucedió a su novia. Y supongamos, como digo, después de esto aparece un detective que es el que va a investigar el caso, se empiezan a hacer conocidos, se empiezan a hacer amigos, y supongamos que en algún momento el personaje principal descubre que el detective realmente es el asesino. Entonces ahí tenemos el segundo punto de retorno, lo que sería el punto C, podríamos llamar. ¿Por qué? Porque ahí ya de entrada, ya automáticamente nos damos cuenta que nuevamente la situación cambia completamente. Aquellos dos personajes que en principio eran compañeros, colegas, amigos,
que estaban a la par tratando de investigar el crimen. Y de repente, como digo, el personaje principal se entera que en realidad el detective lo está llevando por pistas falsas para que no descubra que él realmente era el asesino, ¿no? Entonces, nuevamente hay un punto de no retorno. En un principio, en esta historia, este sería el punto que desencadena el desenlace. ¿Por qué? Porque el personaje principal tiene muy pocas opciones a la hora de llevar a cabo. Digamos, lo tiene que tratar de inculpar al detective, lo va a asesinar, no importa cuál sea su decisión. Pero ese hecho, que él se entere, que sería como el punto de no retorno, que él se entere que el detective es el asesino de su novia, ya da inicio a que se vaya armando el desenlace. Digamos, ya la bola de nieve se ha hecho tan grande que ya no se puede parar de ninguna manera. Algo muy importante también como consejo a la hora de, digamos, diseñar esta estructura es que todo buen escritor, incluso todo buen lector, te dice que el personaje no puede empezar de la misma manera que termina. Y con esto me refiero, no es que el personaje físicamente no pueda terminar en el mismo punto donde empezó, porque puede ser que la historia, esta que como ejemplo que estamos poniendo, puede ser que el personaje termine en su casa, en su ciudad, y vos decís, bueno, a nivel lugar físico terminó donde empezó. Pero obviamente si vamos un poquito más allá nos damos cuenta que el personaje principal no es el mismo del que empezó. Cuando empezó tenía una vida normal, un trabajo, tenía una novia y pensaba de cierta manera, sentía de cierta manera. Y obviamente cuando termina, al enterarse que, bueno, a su novia la asesinaron, que la persona que él confiaba para resolver el crimen era realmente el asesino. Supongamos que el personaje principal toma venganza por mano propia, lo mata el detective, ya se convierte de alguna manera en un asesino. Y veamos que todo eso hace que el personaje principal sea otra persona totalmente distinta al personaje que empezó, a pesar de que el mundo y las reglas del mundo no hayan cambiado. Entonces tengan presente siempre esto: el final tiene que, el personaje principal, incluso el mundo si quieren un un poquito más allá, tiene que ser totalmente distinto a cómo empezó, porque si no, si termina en el mismo lugar, quiere decir que lo que pasó en el medio no fue interesante, no fue determinante para hacer que la historia sea interesante. Bien, ahora entonces estamos en esta posición. Ya en el primer video definimos la idea, en el segundo video definimos qué es una estructura y cómo más o menos determinar una estructura. Ahora, esto no es suficiente, es decir, definir solamente dos puntos claves en la historia, los dos puntos obviamente que son los más importantes, son los puntos de no retorno, no te alcanza a la hora de empezar a escribir para tener ese hilo por el cual tirar. Es importante también definir otros puntos, lo que a mí me gusta llamar A1, B1, C1. Volviendo a este ejemplo de la línea de tiempo, que seguro les voy a poner una imagen mientras estén escuchando esto, la idea es, dentro de esos puntos de retorno, dentro del punto A y del punto B, entre el punto B y el punto C y el punto C y el punto D, que definan además una mínima de dos momentos puntuales más antes de empezar a escribir la historia. Obviamente van a ser momentos o situaciones que no van a ser tan importantes como los puntos de retorno, pero que van a tener cierta relevancia para encauzar los designios de la historia, ¿no? Volvemos a este ejemplo de la cueva, ¿no? Vos entras a la cueva, obviamente que va a haber puertas que van a ser más decisivas que otras, pero en el medio te vas a topar con puertas de que tomar una o tomar otra no te lleva al mismo camino. Por ejemplo, en esta historia que estamos hablando, un punto entre el punto A y el punto B, podemos poner un punto que, por ejemplo, sea que tanto novio, el personaje principal con su novia, tienen un problema de relación, tienen un conflicto en la relación, ya sea porque uno sospecha que el otro lo está engañando o algo así. Y esto es importante porque obviamente pasa tiempo entre el punto A y el punto B. Entonces en ese tiempo al lector le tenemos que dar algo que provoque tensión, que provoque drama, porque si lo único importante que pasa entre el inicio y el nudo es que la novia fallece, entonces ¿cómo rellenamos las hojas anteriores? O sea, los primeros 4 o 5 capítulos del día a día de esta pareja, ¿cómo los rellenamos? Que le explicamos al lector cómo la pareja hace las compras, cómo la pareja se acuesta en el sillón a mirar una película. Es aburrido. Entonces, como digo, hay que rellenar esos puntos de no retorno con otros puntos de giro que sean importantes, pero que no desemboquen a un cambio de etapa. Y después que comienza el nudo nuevamente, y principalmente ahí en el nudo, tenés que poner varios puntos claves que hagan que la historia simplemente no sea de pasar del punto B al punto C, sino que en el medio pasen cosas. No sé, por ejemplo, cosas relacionadas a la causa. Empieza la causa sobre la investigación del asesinato de su mujer y que en el medio pasen cosas relacionadas con la causa. Pistas,
que entre en personaje principal como un fiscal, un juez, que a medida que te vas acercando al punto C, al punto que va a dar inicio al desenlace, de repente aparezcan cosas en el cual el personaje principal empieza a sospechar, el detective pasa de un estado de total confianza, de total compañerismo, de gracias que me estás ayudando, a desconfío que vos seas el asesino de mi esposa. Y obviamente desde el punto C al punto D, es decir, del punto de donde comienza el desenlace hasta el punto en donde se escribe la última palabra de la historia, también tiene que haber 1 o 2 puntos que provoquen esa tensión, que lo haga el lector, como digo, seguir corriendo de página. Si no, en el medio lo aburrís. Hasta llegar a los puntos de retorno, el lector no va a seguir, no va a dejar el libro. Obviamente pónganse un límite de puntos. La idea es, como digo, armar una estructura que te sirva de guía, pero no necesariamente a la hora de escribir tiene que estar todo exactamente planificado, porque si no, no empezamos a escribir nunca. Pero sí, de alguna manera, definir entre 8, 12, 15, 20 puntos claves, dependiendo qué tan larga sea tu historia. Obviamente que si es un libro que tiene la aspiración de ser cortito, de tener 100, 200 páginas, los puntos van a ser menos. Ahora, si tenés pensado escribir un libro, tu obra magna de 1000 páginas, vas a tener que poner muchos puntos para que el personaje todo el tiempo sienta esta tensión de querer seguir. Y importante, como siempre digo, anotarlos, es decir, ponerle el nombre, decir punto 1, punto A, punto A1, punto A2, punto B, punto B2 y así, ir definiendo en una oración o en palabras claves qué es lo que sucede en ese punto. Cabe aclarar algo importante, que esta estructura, una vez que la definamos todos, no va a ser rígida, porque muchos de ustedes me dirán, bueno, pero no quiero tener tan limitado esta libertad de, en el momento de escribir, explayarme y escribir lo que quiera. No, obviamente yo siempre digo que es una guía. Después puede ser que estos puntos, a medida que escriban, no te cierren, o que directamente, muchas veces pasa cuando uno empieza a escribir, y si tienen muy bien definidos los personajes y la personalidad de los personajes, de algún momento a veces los personajes son los que ellos mismos te van llevando hacia el siguiente punto. Y puede ser que vos hayas definido un punto, pero la personalidad que definiste de los personajes hace que lo lógico sería que el personaje principal tome otro camino. Puede ser, pero como digo, es una guía sobre hacia dónde tirar, hacia dónde ir. Y obviamente nuevamente volvemos a este concepto de que la historia tiene que formar parte de tu vida, porque una vez que tenemos los puntos de retorno y tenemos algunos puntos de giro que están entre medio de los puntos de retorno, si uno empieza a convertir la historia como en parte de su vida y nuevamente la tenemos al menos en el subconsciente, en el día a día esos espacios en blanco que vamos a ir teniendo se van a ir llenando. Y la idea, el objetivo final, es llegar a un punto en donde ustedes la historia la puedan contar en 1 o 2 párrafos prácticamente de memoria, y que a medida que la vayan contando la historia les genere pasión, les genere emoción. De esa manera ustedes, por un lado, saben que la historia va a tener coherencia, va a ser interesante, y si la historia les apasiona a ustedes, es probable que a los futuros lectores también les guste. A mí me pasaba, por ejemplo, cuando estaba recién empezando a imaginar mi libro, que después lo terminé escribiendo enteramente, que cuando iba caminando por la calle, iba en el colectivo o estaba esperando en la cola de un supermercado, de repente mi cabeza empezaba a funcionar al 120% y ahí se me ocurrieron la mayor cantidad de historias. Bueno, y una vez que tenemos definida esta línea de tiempo o estos puntos de giro que terminan siendo como una secuencia de hechos aislados en el tiempo y que después tenemos que rellenar, se complejiza un poco más, un poquitito más nomás, al entender que obviamente las historias no tienen una sola capa. Es decir, la historia de un libro normalmente no se basa solamente en la línea argumental del personaje principal, que es lo que inicialmente todos pensamos. Entonces, todos estos consejos y todas estas prácticas que les estoy comentando hasta ahora, hay que agregarles mínimo 2 capas más. Es decir, definir la estructura individual del personaje principal, y después hay que agregarle una segunda estructura a, por ejemplo, el personaje secundario más importante, y una tercera a, por ejemplo, un villano o un antagonista. De esta forma hacemos que el libro tenga más de una sola dimensión. Y puede ser incluso que a ustedes probablemente les va a pasar que algunos de esos puntos coincidan, que el punto B al que tiene que llegar el protagonista principal sea equivalente al punto C que tiene que llegar el antagonista. Y así los puntos se van a ir interconectando. Entonces eso va a hacer que a la hora de sentarnos a escribir
la historia sea mucho más rica y, como digo, tenga más dimensiones. Si no, vamos a sentarnos a escribir, vamos a tener todos los elementos, los personajes, el mundo, y el libro va a ser un libro lineal, que va a ser súper predecible y que al lector probablemente le va a aburrir o le va a resultar insuficiente. Y ya antes de terminar este video, que más o menos creo que dije todo lo que quería comunicarles, hay una cuarta capa que yo aconsejo que ustedes la vayan entrenando, la vayan practicando. Obviamente no es estrictamente necesario, pero si ustedes ya quieren agregarle un nivel más y tenerla en cuenta antes de empezar a escribir, es lo que yo llamo la estructura de la moraleja. Este nombre lo inventé yo, obviamente es un nombre ficticio, teóricamente no se llama así, es más, no sé si existe algo así. Y se trata de esa parte del libro que está un poco oculta, pero que de alguna manera engloba toda la historia y es la cual al final no termina dejando algún tipo de enseñanza. Obviamente cabe aclarar que una historia de por sí no tiene que dejar moraleja o enseñanza siempre, pero algo te tiene que dejar un pensamiento, te tiene que dejar una inquietud, algo que te genere esa sensación de que cerrás el libro y hay un vacío en vos. Voy a poner un ejemplo para que se entienda y es un ejemplo sencillo. El Señor de los Anillos, en toda su historia, lo que intenta reflejar en todo momento es esta lucha entre el bien y el mal, ¿no? El bien representado por lo blanco, lo puro, y el mal representado por lo negro, por lo podrido. Pero además de eso, hay como algo un poco más inconsciente dentro de la historia de Tolkien, y esto Tolkien lo ha confirmado con palabras propias. Y es que lo que también quiso transmitir Tolkien es que los héroes de la historia no necesariamente tienen que ser los que más poder tengan o los que más rango tengan. Fíjense que los verdaderos héroes de la historia, más allá de Gandalf, más allá de Aragorn, son los propios hobbits. Y da la casualidad que los hobbits son los menos dotados en toda la historia, son los que prácticamente no tienen poderes. Es más, físicamente están más limitados que los otros personajes, ¿no? Porque son más peticitos, suelen vivir en su comarca y no salir de ahí, no conocer nada del exterior, y aún así son los que terminan llevando el anillo al monte del destino. Entonces, ¿qué quiso decir Tolkien de una manera directa o indirecta con esto? Y es que en la vida no hace falta tener las mayores herramientas del mundo o tener el mejor estatus del mundo para cambiar el mundo. Hay a veces los héroes se encuentran debajo de la piedra. Son las personas a pie, comunes y corrientes, que a través de detalles, a través de aportar su granito de arena, terminan cambiando el mundo. Así que como último ejercicio, para el próximo capítulo les dejo eso, ¿no? Además de pensar como máximo 3 líneas argumentales, además piensen en esta cuarta dimensión o esta cuarta capa que está un poco más inconsciente, que es un poco más disimulada, y para encontrarla se tienen que preguntar ¿qué es lo que quiero que al lector le quede mi libro? Como repito, el escritor no tiene la obligación de dejar un mensaje moral, un mensaje ético, pero es muy raro que un libro no te deje algo, no te deje una enseñanza, no te deje una inquietud, no te deje un vacío en el alma que después no sabes con qué llenar. Pero bueno, como digo, esta última no es obligatoria, puede surgir a medida que vayan escribiendo el libro. Así que nada, hasta acá llega el video de hoy, espero realmente que les haya gustado. Obviamente en los comentarios se agradece si tienen alguna pregunta que les haya quedado, para que después más adelante hacer un capítulo con preguntas y respuestas de cosas, de detalles que me hayan quedado afuera en cada capítulo. Y por supuesto, obviamente, si les gustó, like, acuérdense de suscribirse, activar la campanita si les llega la notificación. Y nada, como siempre digo, nos vemos en la próxima entrega.